Hola féminas, ¿cómo están? Hoy día estamos domingo y hoy vamos a la Pedalea Lima. La Pedalea Lima es la bicicleteada organizada por la Municipalidad de Lima y por el Día de la Bicicleta. Aquí ya estoy saliendo de San Miguel, aquí atrás mío está el Parque de las Leyendas. Son cerca de las 6:40, así que gente, vamos con todo porque el punto de concentración inicia a las 7, pero partimos a las 8. Así que vamos a llegar con un excelente tiempo. Vamos gente, que hoy día tenemos un muy buen día. Iniciamos la ruta. Bien, entonces yo inicio la ruta ya entrando para la ciclovía Tacna y la verdad me sorprendió muchísimo que desde el inicio de todo ya estoy viendo cantidad de ciclistas. Es enorme la verdad la cantidad de ciclistas que ya estábamos juntándonos y con la ayuda de la policía, porque como pueden ver aquí ya la policía está cortando el pase para la facilidad de tránsito de tantos ciclistas. Nos ordenamos un poquito porque sí estábamos bastante dispersos y pudimos llegar con bien al punto de concentración. Hola, ¿dónde empieza? O sea, tengo que irme hacia allá para salir. O sea, no, o sea, pero si recién llego, pero para irme formando. Como te digo, la cola está allá ahorita. ¿Dónde está la cola? ¿Están entrando para allá también? Para allá. Ya, listo, gracias. A ver gente, ya llegamos a Pedalea Lima y como ven hay un montón de ciclistas. Hay infinidad de ciclistas, infinidad y siguen llegando. La verdad es que no se ve, pero para este lado de acá atrás, para la cuadra de acá atrás mío, hay mucha más gente y para el lado de allá también hay mucha más gente. La verdad es que yo estoy en el lado, o sea, pienso que lo más orgánico, porque la idea es salir hacia allá, que es para donde vamos a salir, que es la salida de la Costa Verde. La verdad es que está muy bueno. Acá atrás mío tengo la policía de rescate, espérame. Ya, acá atrás mío tengo la policía de rescate. Acá también está todo el personal de la municipalidad. Hay bastantes policías. Como vieron desde la parte de la llegada, que es la ciclovía de la avenida Tacna, hay un montón de policías. Y acá atrás mío está la ambulancia. Hay más ambulancia, porque por ahí atrás he visto otra ambulancia. Para acá están los auspiciadores, que no se ve mucho, pero acá están unos auspiciadores que son el auxilio mecánico que va a haber alrededor de la ruta para que la gente se vaya. Como ven allá, voy a hacer un zooming, pero ahí también hay auxilio mecánico. En la parte de ahí adelante ya está el arco de salida, que casi es finalizando la cuadra de aquí, que está el Hotel Sheraton. Acá está el Palacio de Justicia para que se ubiquen. Y está bastante bueno, gente, está bastante bueno. Siento que se han tomado las precauciones debidas. Para los veteranos del canal saben que yo no participo en una bicicleteada así de grande desde mi accidente, que la foto se los voy a dejar acá y el video también. También por el Día de la Bicicleta. Entonces, ¿por qué me animó? Primero, que hay muchísima seguridad. Siento que en esta ocasión hay muchísima prevención. Como pueden ver, hay más ambulancias, hay más seguridad. Y sobre todo que la ruta va a ser en un ambiente bastante amplio, que son la Vía Expresa y la Costa Verde. Son avenidas bastante amplias donde podemos entrar cómodamente toda esta cantidad de ciclistas. Entonces todo está súper bien. Recordemos, no es una carrera, es una salida, es un paseo, obviamente regulando la seguridad y viendo, ¿no?, que quién está adelante, quién está atrás, tomando conciencia y teniendo empatía, por favor, con todos los ciclistas. La verdad es que vamos muy bien. Estoy muy contenta porque hay muchísima gente, pero muchísima gente. Y a diferencia de otras bicicleteadas, veo que todos vienen como corresponde, uniformaditos. Casco, protectores, ropa reflectante, la ropa adecuada como el ciclista de lo que antiguamente, y lo han visto aquí en el canal, otras bicicleteadas no han tenido. O sea, creo que los ciclistas mismos se han ido educando y se han ido haciendo sus cositas a lo largo del tiempo, y eso está genial, porque mientras más seguridad tengamos y más nos hagamos visibles, es mejor para evitar cualquier tipo de accidentes, sobre todo la imprudencia que viene de la otra persona, no que el otro conductor del vehículo. Así que gente, vamos a seguir viendo esa bicicleta hasta que iniciemos con el Pedalea Lima. A ver gente, yo estoy avanzando y aquí ya he estado por allá atrás hace un momento y ahorita estoy para el centro de la placita, y como ven aquí hay cositas para vender, así que vamos a chusmear qué hay.
Habían puestos de tiendas de todos los auspiciadores que hicieron también parte y posible esta gran bicicleteada. Estaban las marcas más conocidas, había talleres también que se estaban dando a conocer. La verdad es que estaba excelente, gente. Ha sido una muy gran convocatoria, no solamente para los ciclistas, sino también para las empresas que ofrecen servicio a las bicicletas. Obviamente acá te vendían bicicletas, ropa, accesorios y muchas cosas más. A ver, ahí está la salida, gente. Viene la municipalidad, la Policía Nacional y acá ya empiezan los grupos ciclistas y toda la comunidad ciclista, obviamente. Ahorita hemos estado ahí en las tienditas, los puestitos de tienda. Ahora todo es toda la vuelta. Lo que les decía es que hay ciclistas hasta para allá y para acá también. Y termina hasta acá ahorita. La verdad es que es bastante. Esto inicia a las 8 de la mañana, son cerca de las 7:40 y algo ahorita. No son ni las 7:50. Arribita ya hay un dron. Así es que vamos avanzando. Y empezamos la ruta. Iniciamos la ruta ya de esta gran bicicleteada Pedalea Lima. Un poquito aglomerada. La verdad es que estábamos infinidad de ciclistas todos juntos. Una enorme fiesta. Muy bonita, y pasamos el gran arco de inicio de esta gran bicicleteada. Iniciamos ingresando a la Vía Expresa, una avenida bastante amplia y bastante conocida aquí en la ciudad de Lima. Y para la entrada pasamos por este gran túnel, muy bonito esta vista, poder escuchar a todos los ciclistas, muy emotivo, la verdad, y emocionante, porque es la entrada, o sea, es el inicio de todo este gran paseo, y es muy bonito poder ver a toda esta gran comunidad de ciclistas todos juntos tomando las calles de Lima en nuestras bicicletas. Para este punto me di cuenta de que en la parte inicial estaban como frenando un poco la distancia, porque si recordamos, esta salida no es una carrera, es a modo de paseo, y tenemos pues que controlar el tema de la velocidad y poder viajar de una manera tranquila, sin acelerar y sin nada. Habíamos pasado unos minutos de haber empezado la ruta y tenemos el primer caído. Caído. Y claro, con tantos ciclistas y todos manejando a una velocidad media, esto se complica. Y la verdad es que no fue el primero en esta gran bicicleteada que tuvimos que prever ciertos espacios de que estábamos todos juntos. Esa ropa se está rompiendo, boludo. Nuevamente en este paseo nos sorprendió nuestro querido amigo Elmo, que si eres ciclista y si vas a una bicicleteada, o si eres runner y vas a una carrera, sabes quién es. Es un personaje, la verdad, que siempre nos acompaña en estas salidas, mucho alentando a los deportistas y también participando en ellas. Seguimos en la ruta de la Vía Expresa y nos damos cuenta que la conglomeración de ciclistas hace un poquito peligrosa la ruta, porque tenemos que prever cada movimiento para evitar cualquier tipo de accidente. Gente, primera parada. Dijeron que iban a hacer 2 paradas en la ruta. Pienso que esta es la primera y así estamos. Y es infinito. Estamos avanzando bien lentito, y es porque adelante está toda la policía y la municipalidad y están frenándolos a todos, y la gente está con una ansiedad de querer correr cuando no es una carrera. Pero pienso que igual deberían largar un poquito el espacio, porque juntarlos a todos y que viajemos todos así de apretados, pienso que es más peligroso. Pero ahí vamos, no está mal, al contrario, solamente que pienso que deberían alargar un poquito para que la gente se disperse un poco, que no estén todos tan pegaditos, porque si no, ahí sí puede ser un problema. Al menos para mí, como yo lo veo, la gente está muy ansiosa de todos querer ir rápido, y eso a la larga trae accidentes. Pero vamos a ver cómo va. Igual está genial, me encanta esto, la infinidad de ciclistas que hay hacia el fondo es increíble. Y sigue
hasta atrasote, así que vamos bien, sigamos avanzando. Y claro, la salida termina siendo también un poco caótica. Gente, esta ruta ha sido dentro de todo un poco lenta, a modo paseo, como bien se indicó a su tiempo en los anuncios de la Municipalidad de Lima. Siento que también ha involucrado un poco la ansiedad de los ciclistas para que se pueda prever cualquier tipo de accidentes. Es que nuevamente, estando todos juntos, de una u otra manera terminas chocando al de adelante y pasan este tipo de cosas en las que sin voluntad propia terminan pasando ciertos accidentes. Ya estamos entrando a la Costa Verde, en una bajada bastante amplia y bastante empinada. Aquí solamente quedaba dejarte llevar y bajar con la bicicleta, pero nuevamente hay tantos ciclistas, no solamente hacia adelante, sino también hacia atrás, de las que tienes que ir frenando mientras bajas. Ahora, la Costa Verde tiene ciertos topes que ayudan a regular la velocidad de los vehículos, porque estamos en una zona de vehículos, en una zona de pase de vehículos, no de bicicletas. Entonces, ese tipo de cosas también es bueno saber y tener conocimiento, porque si vas a toda velocidad y te chocas con esos topes con la bicicleta, te puedes caer más a una velocidad de bajada. Entonces, el tener a tantos ciclistas juntos bajando y frenando al mismo tiempo, la verdad se tornó un poco tensional para mí, pero fueron cosas de segundos. Como ven, bajamos súper rápido y súper bien, y al momento de estar abajo ya hemos estado todos distribuidos de una manera correcta y simple. Tuvimos una pequeña subida en la ruta ya de la Costa Verde. La verdad era una muy pequeña subida, pero como todo ciclista sabes que tienes que impulsar un poco la bicicleta al inicio de la subida para arrancar, cosa que no se pudo nuevamente por la conglomeración de ciclistas. Pero en este punto me sorprendió bastante, porque yo me esperaba que muchos se bajasen de la bicicleta y subieran. Pero no, casi nadie se bajó, al menos como pueden ver en la toma, nadie se bajó de la bicicleta, todos hicieron la subida pedaleando a una velocidad correcta y súper bien. Me gustó muchísimo eso. Eso indica la evolución de los ciclistas de antes, que eran los pre-pandemia y los pandemia, a los ciclistas de ahora, que yo he pasado varias veces cuando existía el día sin autos, muchas veces esta parte con gente caminando con la bicicleta al lado. Pero ahora todos lo pasamos pedaleando y muy bien. Nuevamente una sorpresa más aquí en la bicicleteada fue que al dar la vuelta, el inicio de la bicicleteada, nos dimos cuenta la cantidad de ciclistas que estábamos viajando todos juntos. Nosotros que estábamos yendo de ida y el otro lado que fue el inicio de la bicicleteada ya estaba de regreso. El final de esta ruta es en el distrito de Chorrillos y aquí nos tocó ya dar la vuelta para dirigirnos hacia allá. Y nuevamente otra gran sorpresa fue ver todos los que venían detrás de nosotros. La verdad es que increíble toda esta fiesta ciclista, convocando a tanta cantidad de ciclistas urbanos, de ciclistas deportivos, pro, fixie, ciclistas en general. En la ciudad de Lima ha sido maravilloso, una gran convocatoria y la verdad es que fue un muy bonito evento. Gente, sigue llegando los ciclistas. Yo me he parado porque tuve un tema con mi cámara, pero ahí vamos avanzando. Vean, ya estamos ya en Barranco y la gente sigue pasando. Está buenísimo. Por acá también nos acompañan. Y qué mejor que salir con un buen clima porque está perfectísimo y con la vista al mar tan delicioso. Gente, sigamos avanzando porque está muy buena esta salida. Ya sabía que
parar ahí porque se gusta. ¡Ay, qué éxito! La meta. Nuevamente esta bicicleta no me deja de sorprender con cada persona, cada movilidad que se puede observar siendo un vehículo ciclista. Ya estamos camino y muy cerquita de llegar al distrito de Chorrillos, ya estamos pisando Barranco y ya se puede percibir poco a poco el cierre de esta gran bicicleteada. Un evento bastante bonito, muy conmemorativo en este día de la bicicleta y que ayuda también a motivar a las personas a movilizarse en bicicleta por la ciudad de Lima, no solamente hoy porque ha sido un evento especial, sino para movilizarse y para obtener un vehículo de transporte dentro de su ciudad. Ya llegamos al cierre del evento y esto es en la playa de Agua Dulce en el distrito de Chorrillos. Teníamos dos arcos, el primero es de la Municipalidad de Chorrillos y el siguiente de la Municipalidad de Lima. Como pueden ver, ya todos llegamos y nos conglomeramos mucho más, al igual que al inicio de esta bicicleteada, y yo preferí salir, retirarme y observar todo desde afuera porque no íbamos a poder avanzar con tantos ciclistas juntos. Ahora, gente, ya terminó este evento del Pedalea Lima. Todavía están hablando los organizadores, la Municipalidad de Lima, parte del control que es la ATU, la Autoridad de Transporte aquí en Lima, Perú. Pero la verdad es que, como vieron, hay mucha cantidad de gente, muchas bicicletas, hay asistencia mecánica, hay dispensadores de agua, el tema de los baños, hay muchas cosas, hay varias puestos de tiendas de bicicletas. Entonces la gente se está quedando y están entorpeciendo todo el camino y solamente un grupo de personas pueden estar ahí con su bicicleta y los demás estamos como que muy atrás. Entonces hay cositas por mejorar, que la verdad se vio para la cantidad de personas con las que hemos asistido aquí. Por lo que había visto el día de ayer en el Instagram de la Municipalidad de Lima, que decían que éramos cerca de 6.000 ciclistas inscritos en el formulario digital que presentaron. Entonces pienso que por mucho que tengamos toda la seguridad, hemos tenido la seguridad, el espacio y todo ha marchado de una manera correcta, la verdad. Sí hubieron varias cositas que se pueden mejorar y principalmente ha sido el tema de la rapidez en el desplazamiento y para mí al menos eso ha sido el punto crucial, porque pienso que eso se pudo mejorar para evitar cualquier accidente en la ruta, porque sí, el estar muy pegaditos y muy juntitos todo el tiempo era entre muy tedioso y era bastante difícil de controlar, porque no todos manejan un equilibrio óptimo en la bicicleta como para manejar de una manera lenta y a la vez no chocarse entre todos. Entonces eso también tendrían que tomarlo más en cuenta. Y por otro lado, la parte final, porque tenemos el espacio de la playa, que ahorita estamos en la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos, que está acá, el distrito de Chorrillos, pero tenemos un espacio enorme, la verdad, y donde estamos ubicados es muy reducido para la cantidad de asistentes que estamos. Entonces hay varias cosas por mejorar, sí se pueden mejorar, son ínfimas, la verdad no tiene mucho que hacer, porque lo más importante, que es lo que se logró, que es la distancia de la bicicleta, se ha hecho muy bien, la convocatoria se ha hecho excelentemente bien, eso un golazo para la municipalidad. Con eso a mí me encantó muchísimo la convocatoria que se hizo, animando a todo el mundo a participar de esta bicicleteada, y sobre todo en el día de la bicicleta, y sobre todo haciendo que la gente se movilice en bicicleta en la ciudad de Lima y que vean que se puede, no solamente porque hemos cortado todos los autos, sino que se puede, y se puede todos los días. Y mejor, que me ha encantado ver a casi el 90% de ciclistas con todos los implementos de seguridad, que es lo más importante. O sea, sin eso en Lima, Perú, no puedes salir a manejar bicicleta, tienes que salir sí o sí con todos los implementos de seguridad, porque el tránsito en Lima lo necesita y lo requiere para movilizarte. Entonces, gente, yo voy a aprovechar ahora que la pista está cortada para volver. Yo tengo que volver hacia la otra punta, que es el distrito de San Miguel, donde partimos. Así es que nos espera la ruta de regreso, pero ya el video termina aquí. Gracias por ver el video, gente. Espero que te animes a montar la bicicleta, que la utilices como medio de transporte, que es lo mejor.
Sobre todo si quieren mejorar su economía o guardarse unas moneditas que siempre vienen bien, es lo mejor del mundo. Y qué mejor, ahorrando muchísimo, pero muchísimo tiempo. Entonces, gente, gracias por ver el video. Te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas. Mi segundo canal, también especial para gamers. Ahí jugamos videojuegos, lo pasamos súper chévere y nos divertimos un montón. Gracias por ver el video nuevamente. Nos vemos en la próxima. Chao.